Dijo que se hicieron largas las clases de práctica. ¿Se va a modificar de alguna manera o se va a ir viendo? Vamos a hablar con los docentes de la clase práctica de la semana que viene, a ver qué tan larga es la clase. En un principio estaban planificadas de 5 a 8, pero veo que se están quedando hasta las 8 y pico y más consultas se hace un poco más tarde. Por eso decía yo, de las consultas poder sacarlas y generar otro día que no sea el de clase. Y no me parecen muy largas las clases de 5 a 8 porque son 3 horas nomás, digamos. Tomen la leche, tomen lo que quieran antes y a las 5 de 5 a 8 son 3 horas. No me parece tanto. Pero si es necesario más tiempo, posiblemente sí convenga empezar antes, tipo las 4. Por eso le preguntaba hoy cuánto Profe, tiempo tardan en mirar el video, leer las normas y leer el apunte, porque es necesario ese tipo de cosas. profe, pero Esencialidad, es sí. depende de los videos que veamos, porque el tercer video, por ejemplo, duraba casi media hora. Entonces, es depende, digamos, del laboratorio que tengamos subido. Por eso le decía que voy a hablar con los docentes para ver cuánto tiempo creen ellos. En todo caso, yo lo que puedo hacer es convenir con ustedes ese compromiso y en función de lo que hable con los docentes, les mando un enlace a las 5 de la tarde o antes para la semana que viene. O antes para la semana que viene. Y vamos a ver si es muy larga, le vamos a pedir a los docentes que hagamos un recreo en el medio para que ellos también puedan hacer un recreo, porque no es fácil estar ahora enfrente de un alumno. Profe, ¿Sí? profe, Sí, te escucho. ¿me escucha? Sí, te ¿No se escucho. podría mandar en la mañana el video? Así lo vamos mirando y después para la clase ya podríamos comenzar a las 3. Y se podría, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no lo pensamos así? ¿Sabes por qué no lo pensamos así? Porque no queremos meternos en horarios que no nos corresponden. No queremos manejar la vida de ustedes. Porque si yo pongo a la mañana para que lo miren y a las 3 empezar, de alguna manera estoy tomando un horario que no es mío y que es suyo, que es de ustedes. Digamos, ustedes son libres de disponer el horario como quieran. Cuando vamos a clase, porque por eso yo le decía al principio de clase, queremos hacerlo lo más parecido a la presencialidad. Cuando vamos a clase presencial, la clase comienza a las 3 y ahí le mostramos la máquina y termina 8 y pico, recreo por medio. Pero no le estamos diciendo a ver a la mañana, a la noche, porque alguien me va a decir, no porque yo trabajo, no porque no sé qué, y estamos ocupando horarios que no son nuestros, digamos, es el único objetivo. De poder se podría, yo no quiero Ingeniero, hacer eso porque quiero que ingeniero, sea lo nuestro en horario de clase nuestra. Sí, te escucho. no, Te yo les quería escucho. aclarar a los chicos que las normas sí, ustedes tienen ya acceso a las normas y tienen cuál es la norma que van a ver en el gabinete, perdón, en la clase siguiente porque está en la hoja de ruta. Entonces, si ustedes quieren adelantar, pueden ir viendo las normas, juntarse en grupo, leerlas en grupo, eh, unos días antes o esa mañana, por ejemplo, y esa siesta lo que hacen es reforzar mirando los videos. Pero nosotros en la presencialidad siempre les decimos que busquen las normas en la biblioteca, inclusive ustedes tienen la facilidad que ya las tienen. Los chicos en la presencialidad tienen que ir a la biblioteca a buscarlas, sacar copia y siempre tienen que leer las normas antes de la clase. Entonces nuestra recomendación es que hagan ustedes igual, que aprovechen que ya tienen las normas y que tienen la norma que van a ver porque está en la hoja de ruta. ¿Me entienden? Que entonces aprovechen a leerlas y, por ejemplo, en todo caso, pueden también ir preguntando si no entienden algo y aprovechar mejor la clase en sí, la clase sincrónica. Bueno, algo Ingeniero, ya más. resolvimos el problema del trabajo práctico 5, ya está, ya ¿Ya pueden está? subir, ¿Ya sí, ya está? está todo. Eso Perfecto, también quería perfecto. aclarar. Gracias. Algo, Gracias, algo ahora habré no tocado molesto mal, más. ¿no? Hasta luego. Algo habré tocado mal, algo habrá estado mal tildado ahí. Algo me habrá quedado sin tildar cuando cargué ese trabajo. Bueno, Bueno, empecemos con la clase del día de hoy. Miren esto. No sé si se dieron cuenta, pero esta materia es así.
uno tras otro, y parece que hablamos, pero la cabeza se le va llenando de términos, se le va llenando de por qué, y esa es la manera de aprender de la mejor manera de esta materia. Por eso le decía que lean los apuntes, que miren los videos, en realidad miren los videos y lean los apuntes, y hagan una guía de los títulos de los temas como para ir ubicándose en el tema. ¿Saben por qué? Porque lo más probable, es muy probable, que ustedes rindan virtualmente. Y al rendir virtualmente se les pide conceptos generales, así, y que si los tienen bien ubicados en una estructura, es más fácil poder relacionarlos. Si estudian así tema, pero no tienen un eje, una columna vertebral de los temas, les resulta bastante. Digo por lo que ya vi en los exámenes virtuales que nos tocaron tomar. Entonces, le digo de onda, digamos, para que para que le vaya bien. A medida que van estudiando, hagan una guía de los títulos. Punto 1 tal cosa, punto 2 tal otra, punto 2 tal otra, y después traten de entender los conceptos fundamentales de cada uno de esos títulos. Estoy diciendo para que aprueben, muchachos. O sea, la idea es que aprendan, ¿no? Que aprendan sabiendo. Pero esa es la mejor manera, me parece, de ver. Fíjense, vimos la unidad 1, que era propiedades generales, vimos la unidad 2, árido, la 3, que era cales, creo, la 4, yeso, la 5, cemento. Hoy tenemos que ver la 6, agua, y la 7, mortero. Ya estamos por la unidad 7. ¿Qué nos queda? Nos quedan una unidad más, que sería la 8, que es hormigón, pero esa es larga, porque junta todo lo que ya vimos en las otras unidades, de alguna manera, y es algo muy importante, por eso son 3 clases, y ya viene el parcial. Entonces, en la unidad 8, la que vamos a empezar a ver la semana que viene, vamos a juntar un poco todos estos conceptitos que fuimos así, de alguna manera, trayendo, y vamos a relacionarlo con el hormigón, que es lo más importante. Y ahí nomás, a la semana siguiente, creo que, o a las 2 semanas, no recuerdo, ya está el parcial. O sea que el parcial va a llegar hasta lo de hoy, más lo de hormigón, y ya está el primer parcial de la teoría. Y el práctico falta un poquito, pero ya también está llegando. Entonces, la idea es que vayan viendo y estudiando a medida que vamos avanzando en la materia. Vamos con la unidad 6. Profe, Sí. una consulta. Sí, pero tengo prendida mi cámara. No, sí, por eso te digo, no te veo porque no, yo estoy con el teléfono, no. Ah, quería saber cuántas unidades son en total. No, me agarraste sin la, pero son, no me acuerdo, creo que son 13 o 14, cosas así. Fíjate, en el aula virtual yo una vez puse y están todas las unidades. Lo que no están es cargadas nomás. Ah, claro, vos no las ves. Yo las tengo cargadas allá en el aula virtual. Solamente que puse que la vayan viendo a medida que vamos avanzando con la materia. Claro. Llevándolo de la mano. Pero creo que son, no me acuerdo, 12 o 13. Porque ¿qué nos estaría faltando? Viene hormigón, después viene, bueno, madera, cerámico, vidrio, asfalto y plástico, material bituminoso. Y no me acuerdo si me está faltando alguna, creo que no me está faltando ninguna. Pero la otra parte de la materia son todas esas cosas más sueltas que tiene. Metales, me está faltando acero, que tiene así cosas más dispersas. Esta primer mitad, la mayoría de las universidades la tienen como una materia aparte, inclusive, la tienen como introducción al hormigón. Así se llaman la mayoría de las universidades nacionales. En esta universidad, ya por historia, quedó así, quedó como estudio y ensayo, en donde está toda la parte de hormigón, que ahora, desde que yo la organicé de esta manera, de manera tal de que esté toda la parte de hormigón al principio y todo el resto al final. Bueno, empecemos. Agua. Todo lo que nosotros podamos hablar de agua, lo vamos a hablar pensando en el agua para el hormigón, fundamentalmente para el hormigón y alguna cosa secundaria por ahí, pero fundamentalmente para lo que sea estructura resistente. Ya le dije, si nosotros vamos a ser ingenieros, la idea es que se puedan construir estructuras grandes, no cosas chiquitas. La cosa chiquita la puede hacer un albañil,
cualquiera, digamos, o sea, no es necesario que sea tan estudiado para hacer algo chico. Pero para hacer algo grande sí se requiere una cosa. Entonces, nuestra visión de este tema va a ir enfocado hacia el hormigón fundamentalmente. Fundamentalmente, no vamos a hablar de agua para consumo humano, a eso me refiero, que tiene otra reglamentación. El agua que vamos a usar para hacer el hormigón tiene que ser de buena calidad. ¿Qué sería de buena calidad? Cuando te dicen de buena calidad, ¿viste? Cada uno tiene su concepto de buena calidad de última. En general, el agua que es potable, el agua que es posible de ser bebida para consumo humano, es buena y es apta para el hormigón en general, no siempre. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que alguien quiera hacer un hormigón para un edificio y quiera usar el agua de la laguna. Y poder usar, y qué sé yo, sí, no sé, no tengo idea de si poder usar o no poder usar. Pero mira que el agua es buena, es transparente, es limpia. Y sí, que sí, yo no digo que no. O posiblemente lo otro pueda hacer que tenga una perforación, un pozo de agua y te diga, mira, es linda el agua, nosotros tomamos de ahí, ¿eh? y no pasa nada, está bien. Ahora bien, ¿es bueno el agua? Y sí, no. ¿Cuál es el criterio con el cual nosotros le podemos decir sí o no? Porque ahí está nuestra responsabilidad. Y entonces ahí es donde tenemos que caer en que no es a ojo y a sentimiento que le tenemos que decir sí o no, porque a ojo quizás tenga razón y esté bien, porque se la ve linda el agua, digamos, y se la ve sabrosa también, pero posiblemente tenga algún componente que pueda hacerle mal al hormigón. ¿Y cómo lo vamos a ver? Simplemente por medio de un análisis en general químico para poder saber si tiene o no esos componentes. Entonces, lo que tenemos que saber, lo más importante que tenemos que saber de toda esta unidad, que está puesta como unidad por una especificidad del tema nada más, porque no es larga, es que no todas las aguas son aptas para hacer hormigón armado. Hay una norma, que es la norma IRAN, la 1601 del 86, que es la que me establece cuáles son las condiciones y los requisitos que debe tener un agua para poder ser usable en las estructuras resistentes. Eso es lo que más importante le tiene que quedar. Entonces, no tienen por qué ser especialistas, ni nosotros queremos que se acuerden de memoria todas las tablas que están acá y todo ese tipo de cosas. Sí, conceptos generales, pero no todo el agua. Lo que tenemos que tener muy claro de todo esto es que yo no puedo permitir cualquier agua porque sí nomás, pero tampoco le puedo decir que no. Tengo que tener un criterio, y ese criterio es, mirá, qué sé yo si es buena o no, hace el agua, andase, toma una muestra y hacerle los ensayos que pida la 1601, y que cumpla con la 1601. Si cumple con los valores especificados en la 1601, es usable para el hormigón. No cumple, y por más que sea linda, transparente, no se puede usar. Puede tener algún componente que daña la estructura, daña el acero o produzca algún efecto en el fragua. ¿En qué etapa usamos el agua en el hormigón? En el mezclado, es decir, cuando mezclamos los distintos elementos para usar el hormigón. Y cuando hablamos de mezclado, hablamos toda el agua que interviene en el mezclado, porque uno puede llegar a decir, yo le pongo agua bendita, si quieren, al hormigón, pero si el hormigón tenía arena que trajo del mar, esa arena bien puede haber tenido sales, bien puede haber tenido la humedad con sales, con elementos salinos que van a dañar a la larga la estructura. Entonces, todos esos componentes no debieran estar. O sea, cuando hablamos del agua de mezclado, no solo hablamos del agua que nosotros le agregamos al hormigón para mezclarlo, sino también de la humedad que ya tenía. ¿Se acuerdan que la semana pasada, la clase pasada, yo les decía, cuando hablábamos del porcentaje de absorción,
no me acuerdo, alguien ahí me leyó la definición y me decía que la absorción es la cantidad de agua que va de la condición de seco a saturado de superficie seca. ¿Tá? Todo lo demás es humedad. ¿Qué tal si la humedad era mucha? Mucha, mucha. Está bien. Entonces yo cuando me voy a hacer el mezclado, y para que me quede una mezcla plástica, no voy a necesitar tanta agua, porque ya tenía. El tema es que el agua que ya tenía era mala, mala para el hormigón. Entonces, cuando hablamos de agua de mezclado, es toda el agua de mezclado, no solo el agua que yo le estoy agregando, sino también el agua que pueda traer el agregado eh, como humedad. El agua de curado es el otro tipo de agua. El agua de curado es el agua de curado. ¿Qué sería curado? ¿Alguien tiene una idea de lo que es curado? No tienen por qué tenerla, ¿eh? No sé, no puedo tocar esto. No tienen por qué tenerla. Solo tocarla. ¿Tenés una idea de lo que es curado? ¿Soto? ¿Soto? Carla Soto. ¿No está? ¿Centurión? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucho. Hola, pero no está Centurión, no está Claudia Soto, no, Carla Soto. El agua que se utiliza para proteger el hormigón en el momento de que se inicia el fraguado. Más en el endurecimiento, para que no se generen fisuras, creo, posterior a que se endureció. Digan lo que les parezca, muchachos, porque el objetivo es que vayamos aprendiendo juntos desde el no saber al saber. No dimos todavía el tema de curado, y ni esto es un examen. El objetivo es, cuando pregunto este tipo de cosas, no es ni para avergonzarlo, ni para nada. Primero que es para establecer un canal de comunicación. Y segundo, es para llamar la atención sobre ciertos temas y ciertas preguntas, y desde el vamos, desde lo que ya traemos de la cotidianidad, del saber, podamos ir construyendo conocimiento científico. Curado todavía no lo dimos. Por eso preguntaba, por eso que me digan algo. No quiere decir que el hormigón está enfermo y por eso le vamos a curar con agua. No quiere decir precisamente eso. Ya vimos en las clases anteriores, cuando vimos los conglomerantes y todo eso, que el agua, que ese material conglomerante reacciona con el agua, produciendo el fragua y el endurecimiento. Pero para producir esa reacción que dijimos que era exotérmica y no sé qué, en algunos casos producía aumento de volumen y no sé cuánta otra cosa más, para producir eso, debe haber agua durante un tiempo. ¿Está? Durante ese tiempo en que se están produciendo esas reacciones químicas del fragua y del inicio del endurecimiento fundamentalmente. Si el agua no está, porque no le puse o porque se fue por la evaporación del calor o por el motivo que fuere, ¿qué va a pasar? Cuando necesite hidratarse para producir la reacción, no va a tener el agua. Entonces se va a debilitar y va a terminar siendo una estructura de resistencia menor fundamentalmente y afectando la durabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la hidratación es muy, pero muy importante. Ahora bien, el tema es que cuando yo le meto agua de curado, ese agua también tiene que ser buena. Porque si el agua es mala, cuando se forman los geles de hidratación, también pueden afectar a las estructuras. Entonces, el agua de mezclado y el agua de curado deben ser buenas. Y el de lavado de los agregados y eventualmente de los equipos, fundamentalmente de los equipos hormigoneros, ¿no? El otro tipo de agua que se usa. En definitiva, ¿en qué etapas usamos el agua en el hormigón? En el mezclado, en el curado, cuando ya hice y lo coloqué, y eventualmente en una etapa de transporte o previa en el caso de los agregados. Hay veces que a los agregados marinos, sobre todo, los lavan como para quitarle todas las sales, lo dejan seco, lo lavan, lo dejan seco,
como para quitarle todas las sales y que esas sales no afecten fundamentalmente al seco. Bueno, los requisitos del agua pueden ser físicos para ser aptas para el hormigón. Los requisitos pueden ser físicos o químicos. Los físicos son fundamentalmente los que tengan que ver con el tiempo de fraguado, que no afecten el tiempo de fraguado en más de un 10%, y los de resistencia a la compresión, que no produzca una resistencia a la compresión también del más del 10%. Ahora bien, nosotros, hay más tablas acá en todo esto, nosotros no vamos a ser especialistas en este tipo de cosas. Por eso yo le decía el primer día de clase, hasta dónde preguntarse y hasta dónde profundizar en este tema. Cada uno de estos temas es una ciencia, la verdad que es una ciencia. Yo en este apunte hice un colador ya, o leyó un montón de temas y decir, bueno, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Hasta acá se necesita saber en ingeniería y hasta acá un estudiante que recién está empezando en ingeniería. Hay un recorte de conocimiento bastante importante. Préndela, ya la prendía por favor. Hay un recorte de conocimiento bastante importante hecho por mí, que lo que busca es que les sirva a ustedes, que les sirva al estudiante de ingeniería de segundo año, inicial en la ingeniería, ¿no? Le van a hacer otro curso de posgrado y seguramente en un curso de posgrado le van a seguir hablando de cosas mucho más elevadas. Pero cuando vos te vas a la obra, hermano, cuando vos te vas a una obra de acá, no te van a entrar a preguntar, no sé, la fórmula en la que se hidrata el cemento. Y te van a decir qué cemento le pongo, cuánto cemento le pongo, y eso es lo que vos tenés que ser capaz de responder. Bueno, en cuanto a los requisitos químicos, tenemos que ver que el agua no tenga sólido suspendido, ya sea como residuo o como materia orgánica en suspensión, o bien lo otro que tenemos que ver es las sustancias disueltas que puedan tener. En el caso de los sólidos suspendidos, tenemos los residuos sólidos que lo que hacen es, hay un límite acá, no es necesario que se acuerden, 5.000 miligramos por decímetro cúbico. Y los efectos causados por ese residuo sólido son que se incrementa la demanda de agua, incrementa la contracción por secado y las eflorescencias o manchas en la superficie. Las eflorescencias son esas manchitas blancas, ¿vieron que por ahí tiene el hormigón? Esas son. Y la materia orgánica en suspensión, 3 miligramos por decímetro cúbico, que puede, ¿por qué? Porque puede incorporar excesiva cantidad de aire y reducir resistencia. La sustancia disuelta, el pH es lo que tenemos que mirar acá como tema importante. El pH del agua para el consumo en el hormigón tiene que estar entre 5,5 y 8. El pH para consumo humano también anda por ahí por el 7, 6,5, 7,5, por ahí le anda. Algunos libros dicen un poco más, otros libros dicen un poco menos, pero en ese entorno le anda. Por eso yo le decía hoy que en general el agua que es usable para el consumo humano también es usable para el hormigón porque estamos en el mismo rango. Sabemos ya que el agua que tiene un pH 7, por debajo de 7, mejor dicho, es ácida, y la que tiene por encima de 7 es alcalina. Entonces, el pH del agua tendría que idealmente estar en la mitad, obviamente, pero si no, no tendría que ser inferior a 5,5 y no tendría que ser superior a 8. ¿Por qué? Porque los que son inferiores a 5,5 producen un retardamiento del fragüe y los que son superiores a 8 lo que hacen es un aceleramiento del fragüe. Profe, no es normal, sí. ¿el agua curado en cuánto tiempo debe esparcirse sobre el hormigón luego de colocarlo sobre la superficie? Mirá, ese lo vamos a ver cuando vayamos a ver curado. O sea, tenemos que ver todo hormigón y ver curado. Ahí lo vamos a ver al tema de los tiempos. Pero en general, y para no dejarte la pregunta sin responder, todo depende mucho de dónde está. Depende mucho de dónde está. Por eso eso está al final. Cuando ya está. Vamos a ver más adelante de que el inicio y el fin del fragüe dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Entonces no es lo mismo un clima húmedo
que un clima seco en cuanto al tiempo de fraguado. No es lo mismo uno que otro material, ¿entendés? Entonces, por eso, dejémoslo así. Lo que te tiene que quedar claro por ahora en el tema de fraguado es que, y por eso es importante que me sigan clase a clase. Por ahí parece que uno no aprendió nada, pero créanme que van aprendiendo cosas. Lo que te tiene que quedar claro del tema de fraguado hoy, por lo menos en el día de hoy, es que el conglomerante para hidratarse necesita agua en todo momento. En todo momento, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? Esas primeras horas que dura el inicio de fragua, el fin de fragua. Y vos tenés que darle agua. ¿Cómo? No sé, ya veremos, pero tiene que tener agua. ¿Qué pasa si no tiene agua porque el agua se evaporó por el sol, o porque yo no le puse, o por lo que fuese? Y va a disminuir la resistencia. Entonces, cuando yo le pongo el agua, la otra es cuánto tiempo tengo que ponerle el agua. Y todo lo que sea necesario en función del clima, en función de las condiciones, en función de los materiales, como para que, por eso te digo, lo básico es, lo que tenemos que saber sí o sí hoy es que no le falte agua en el momento en que se está produciendo el fragua. Una vez que se terminó el proceso de fragua y comenzó el proceso de resistencia, ya no es más necesario porque ya está todo formado. Pero una vez que empezó el proceso de resistencia, mientras tanto, no. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Por ahí no quiero contestar mucho, se habrán dado cuenta que yo por ahí no quiero avanzar mucho porque para avanzar tendría que hablar de otras cosas y no quiero mezclar, digamos, porque se van a... no tiene sentido. Se van a mezclar. ¿Se entendió esto del pH? El agua de contacto también. ¿El agua de contacto qué sería? El agua de contacto sería, como su nombre lo indica, el agua que va a estar en contacto con el hormigón, porque no necesariamente tiene que ser el agua de mezclado. El agua, la estructura puede estar en contacto con algún agua que le produzca algún daño, ¿sí? Puede ser un grado de ataque moderado, fuerte o muy fuerte. Ya vamos a ver después que en función de este grado de ataque nosotros vamos a poder dimensionar o dosificar los distintos hormigones teniendo en cuenta unas tablitas. Eso va a ser la semana que viene. La semana que viene, muchachos, no es que porque yo voy a dar clase ni nada parecido, pero la semana que viene empezamos con hormigón y ya empieza el laboratorio de dosificación de hormigones y vamos a hablar bastante de todo lo que sea durabilidad, todas las tablitas, se van a hablar de vuelta de estas cosas. Vuelvo a insistir, nosotros no vamos a ser especialistas en hacer esto, lo que sí vamos a hacer es saber usarlo. Entonces, las aguas que contienen grasa, aceite, azúcar, etcétera, etcétera, no son aptas. El agua de mar contiene gran cantidad de cloruros, ¿sí?, que se convierten en un medio altamente corrosivo para el acero de refuerzo. Entonces, no se puede usar el agua de mar en el hormigón. La pregunta vienen por ahí, Yo, este tema sí, estoy sincero, este tema no, por ahí como tema en general no sale como pregunta aleatoria de una conversación, pero no te equivoques, es muy importante. La pregunta puede ser, por ejemplo, mira, estoy por hacer una casita en el mar y quiero usar el agua del mar. ¿Vos qué me decís? ¿La uso o no la uso? Y no, tiene muchas sales, tiene muchos cloruros. Te lo está diciendo el texto, pero aparte es obvio. ¿Por qué? Y porque donde yo le ponga eso, si va a ser una estructura, va a ser resistente. Sí la puedo usar para un hormigón simple, en una estructura así tipo que no va a tener armadura. Para eso sí lo puedo usar. Pero no para una cosa de estructura resistente porque las sales del mar la van a atacar. La calidad y la cantidad de las impurezas del agua puede interferir en la hidratación del cemento, modificar el tiempo de fraguado, reducir la resistencia. Fíjense que hay muchas de estas cosas que se van relacionando una con otra. ¿Sí? Hay conceptos básicos fundamentales que tiene esta materia y esta ciencia en general que si ustedes lo tienen, los demás se van relacionando y entrelazando todo. No es para estudiar de memoria, porque así tampoco te lo voy a preguntar. No está bien. Y causar mancha en la superficie del hormigón, aumentar el riesgo de corrosión, etc.
Y los efectos del agua de hormigón, bueno, a corto plazo, habíamos hablado, puede afectar para bien o para mal el tiempo de fraguado y en consecuencia la resistencia inicial. A mediano plazo, la resistencia a los 28 días, y a largo plazo, bueno, ataque de sulfato, reacción a alcali agregado, corrosión en el acero, refuerzo, etc. Hay una parte de atrás en donde yo puse agua para morteros de hormigones. Es lo que está en la norma, mírenla, no dice mucho, lo puse solamente para que tengan constancia de la norma. Vayan mirando de tanto en tanto el CIRSOC 201-2005, que yo le dejé el enlace en la primera hoja allá de la carpeta del trabajo práctico, no del trabajo práctico, del primer tema de la teoría, donde ahí se referencia en la primera hoja, ahí está, y vayan entrando y vayan mirando cómo la vamos llevando a la materia en función del CIRSOC 201-2005. ¿Saben qué? No van a entender nada, porque el CIRSOC es norma, y las normas en general no se entienden, porque son normativas, no son explicativas. Dice, hay que hacer así, ¡pap! Y así, chao, no te dice por qué ni para qué, no te dicen nada. Es norma, pero es a esa la que nosotros tenemos que respetar. El por qué, el para qué, te lo puede decir alguna IRAM o la clase o los libros, pero la norma en general no se entiende. Ahora eso sí, para Profe, la vida disculpe. profesional, sí. Entonces, ¿el agua de mar se puede usar para estructuras simples que no tengan armado? Sí, tipo un contrapiso, una cosa así, nada más que eso. Pero en general no. Bueno, yo voy a repetir acá, yo voy a decir acá lo que corresponde y lo que debe hacerse. Ustedes me pueden decir, no, pero mirá, mi tío tenía una casa allá cerca del mar y ellos le metían así nomás. Y sí, y bueno, pero es tu tío y hay un riesgo ahí. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que la estructura no tenga la vida útil que dice el reglamento. Va a durar mucho menos por la corrosión que se puede llegar a dar. Y la gente que está a la vera del mar lo sabe y no le tiene mucho miedo por ahí. Toma recaudos, si no es una estructura resistente grande, digamos, igual le meten para cosas chicas, ¿sí? Y le va a afectar al hierro, y sí, pero un poco más. Bueno, nosotros, por eso vuelvo a insistir, nosotros desde los libros y desde las normas, tenemos que enseñar lo que se debe hacer. Si no lo hacen así y lo hacen mal, y bueno, es responsabilidad de cada uno, pero de que se hace, se hace. Bueno, vamos a mortero. Mortero, ¿me están viendo bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque ahí me trajeron la computadora. ¿No? Mortero. El mortero sería lo que ustedes conocen como la mezcla. ¿Eh? La mezcla esa. Hiciste la mezcla, te dice el albañil cuando. Eso es el mortero. Ahora bien, ¿cómo es la cosa? ¿Me pueden decir la hora? ¿Alguien tiene hora? Pues no tengo hora, ¿no? 15:56, profe. 15:50. Bueno. 56. Las 4. Aglomerante más agua, o conglomerante si quieren. Esto es pasta. ¿Sí? Pasta de, qué sé yo, pasta cementicia, por ejemplo. Cuando yo mezclo un aglomerante con agua, mezclo cemento con agua, y si tiene mucha agua, esto se llama lechada. Estoy hablando de la terminología, se llama lechada, cuando tiene mucha agua. ¿Está? Pasta es cuando es más plástico, pero cuando tiene mucha agua, por ejemplo la cal con el agua, mucha agua y con cal, se llama lechada de cal o lechada de cemento. La lechada es cuando es un conglomerante más un agua. Eso es pasta. Ahora, si yo a la pasta le sumo un agregado fino,
Eso es lo que se conoce como mortero específico. ¿Sí? ¿Qué sería? Un aglomerante o conglomerante hidráulico más agua más agregado fino. Hablando en castellano sería arena, agua y cal o cemento. Eso es lo que se conoce con el nombre. Acá estamos nosotros hoy. Sí, te escucho. Disculpe, no sé si soy yo nomás los demás, pero no se ve bien lo que está escribiendo. Igual, anda haciendo el croquis de lo que estoy diciendo Profe, acá, no porque se ve. no se ve nada. Bueno, hacer el croquis entonces, pues no tengo para compartir nada. Lo que te dije es, hacer un croquisito así. Conglomerante más agua te da pasta. Pasta más agregado fino te da mortero. Y el mortero, que es lo que estamos hoy y vamos a ver, más el agregado grueso, esto es el hormigón. ¿Sí? Eso es el hormigón. Armadura. Esto sería el hormigón. Esas son las terminologías que tenemos que usar en la materia. Estamos hablando de hoy de mortero. ¿Qué sería mortero entonces? El mortero sería el conglomerante, ya sea cal o cemento, más agua, más un agregado fino. Más un agregado fino. Ahí estamos parados en el día de hoy. La semana que viene, a ese agregado fino le vamos a agregar agregado grueso, que ya sabemos lo que es grueso, de dónde se sale, que yo. Y vamos a empezar con el hormigón. O sea, estábamos por acá, estábamos en el aglomerante, fuimos al agua, ya pasamos por el agregado fino, estamos en el mortero. La semana que viene le vamos a sumar el agregado grueso al mortero, bueno, no al mortero precisamente, pero a esos materiales que componen el mortero le agregamos un agregado grueso y vamos a tener el hormigón y ahí vamos a empezar a hablar de hormigón. Así es como se va relacionando esta parte, esta primera mitad de la materia. Entonces, ¿sabemos lo que es mortero? Coloquialmente en la obra le van a decir la mezcla. La mezcla, La mezcla, entonces, ¿qué lleva? Lleva cal, cemento, algunas de esas dos cosas, arena y agua. Ahí están. En el día de hoy. Desde ya, no se usa para fines estructurales. O si es para fines estructurales, no es para estructuras grandes. No es para estructuras grandes, solamente para cosas así, casas de un piso, eventualmente dos, pero con buen refuerzo de cemento, etcétera, etcétera. Cuando quiero hacer algo estructural más serio, tengo que hacerlo ya usando hormigón. Entonces, la definición de mortero debe decir lo que yo dije acá. Se denomina mortero las mezclas constituidas por agregados finos y uno o más aglomerantes. En este apunte hablan de aglomerante cuando en realidad lo que pasa es que aglomerante es más general. En realidad quiere decir conglomerante en muchos de los casos. Así que vi que en varios lugares quedó así el apunte. Habla de la lechada, creo que ya hablamos. Bueno, durante la etapa de preparación y colocación vamos a hablar del estado fresco, ya sea del mortero o del hormigón, porque también es lo mismo, o bien del estado endurecido. El estado fresco es cuando todavía no endureció, cuando todavía se lo puede trabajar, ¿está? Yo no puedo trabajar eternamente una mezcla o un hormigón, porque una vez que empezó el proceso de fragüe, ya se empezaron a formar los cristales y si yo los separo y los muevo, la resistencia va a bajar mucho. Y sí, se va a unir, porque lo más probable es que la albañil diga sí, pero igual yo mañana vengo, le echo un poco de agua, sí, va a andar. ¿Sabés cuáles van a ser los que los cristales que se van a formar? Los que no se formaron el día anterior, los que tienen una formación tardía, ¿está? Pero los que ya se formaron, y si ya los rompiste, eso ya no se forma más, ya perdiste. O sea, en cuanto a resistencia, es mucho menor. Que por ahí en el mortero ese tipo de cosas se puedan hacer, es verdad, porque por ahí el mortero no tiene una funcionalidad de resistencia. Yo no necesito tener
un revoque demasiado resistente, ¿m? Con que quede en la pared a veces te alcanza. Entonces no es tan importante la función resistencia dentro del mortero, como sí lo es en el hormigón, ¿no? Bueno, durante la etapa de preparación y aplicación, conocida como estado fresco, bueno, el agua actúa como lubricante y le confiere plasticidad y trabajabilidad. En la etapa de fraguado de endurecimiento, la pasta solidifica, endurece adhiriendo entre sí las partículas de arena y una vez el mortero endurece y adhiriendo entre sí las partículas de arena y a su vez el mortero a los ladrillos a la superficie de apoyo. La reacción se produce entre el conglomerante y el agua. ¿Está? Ellas se unen, se forman la estructura y unen entre sí la arena, la arena, supongamos que sea arena lo que tenga, de donde sea la arena. Y no existe una reacción química con el ladrillo que está uniendo, por ejemplo. Lo que hay una adherencia. Por eso es importante que cuando va a haber ese tipo de adherencia, la superficie del material a unir sea rugosa, ¿eh? Porque no va a haber una reacción química del ladrillo con el mortero, no existe eso. Lo que va a haber es que partículas, cristales del mortero se metan dentro del ladrillo y terminen uniéndose firmemente. Pero por esa transformación que se produce en el mortero. No hay una manera de que reaccione el ladrillo con el mortero. La clasificación de los morteros, según el IRAM, los morteros pueden ser aéreos, hidráulicos. ¿Se cortó o me pasó a mí nomás? No, se fue la reunión. Se cortó. Parece que se cortó. Se fue el profe. Y bueno, Bueno, lo intentamos. Reemplazarlo al profe. Chicos, hola, Hola. vamos a esperar un ratito. Ustedes saben que estas cosas pasan.
Cualquier cosita que él me avise, les comento, pero por ahora no me dijo nada. Profe, pero ¿sabrá que se le cortó? Yo estaba por decir, ¿sabrá que se le cagó? Yo le escribí, pero todavía no me dice nada. La mala al fijo. El tema está que no. ¿No se conectó todavía el profe? Hola, ¿me escuchás? Ah, sí, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Me escuchan todo acá porque cuando conecto esto, se escucha también allá en el, ¿cómo se llama la barra de sonido? Ahora la van a apagar, si no, se va a despertar mi suegra. Mala. Sí, bueno, ¿qué hace? Se va a asustar el suegro. No sé dónde estaba. A Maximiliano le agarré, ¿cierto? Maximiliano, ¿qué tipo de mortero hay? De los aéreos. Lee lo de mortero aéreo, Maximiliano. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan o no? Creo que se cortó antes. Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Profe, sí se escucha, pero no llegó a esa parte de mortero aéreo. Parece que escuchan todo. Maximiliano Medina, ¿está? Sí, profe. Te escucho. Vos sos el experto en mortero aéreo, me dijeron tus compañeros. No tengo la punta a mano, profe. Ah, Maximiliano, no tenés los elementos, ¿ah? No, profe. Voy confiando en lo que usted dice. No confía en mí porque yo no sé nada y aparte me entero con lo que dicen los expertos. No te digo que lea todo antes, pero... Diego López. Ahora tengo la computadora, muchachos, ahora los veo. Sí, profe. Mortero aéreo, ¿qué dice mortero aéreo? Son aquellos en que conglomerantes es la cala aérea. Recordemos que la cala aérea es la que necesita la presencia de aire para fraguar y endurecer. ¿Listo? ¿Y? ¿Qué hago con eso? Existe el mortero aéreo, es el constituido por el cala aérea, magra o grasa y arena. El mortero aéreo mixto es el constituido por la cala aérea, arena y polvo de ladrillo. Mortero aéreo reforzado es el constituido por cala aérea, cemento y arena. Vamos lento porque me pierdo. ¿El mortero aéreo era cuál? Constituido por cal aérea, magra o grasa y arena. Cal y arena. Sí. Cal, arena es mortero aéreo. Aéreo es aéreo. Aéreo era aéreo. ¿Qué quiere decir aéreo? No sé, pero era aéreo. ¿Está? ¿Qué quiere decir hidráulico? No sé, hidráulico. Bueno, va. El aéreo entonces es un conglomerante más un agregado fino, una arena. Sí. ¿Después? El aéreo mixto tiene cal, arena y polvo de ladrillo. Cuando es mixto, acuérdense, cuando es mixto, es polvo de ladrillo. Está en los libros, está en la bibliografía, está en la norma y nosotros lo repetimos. Ahora vayan a comprar polvo de ladrillo. Casi ya nadie lo usa, más que por ahí en algunos lugares en donde hay mucho material proveniente de reutilización, donde se quiere reutilizar, pero en general no es muy usado. Pero bueno, la bibliografía está, los libros están. Mixto quiere decir entonces que va a tener polvo de ladrillo. Después. El reforzado tiene cal, cemento y arena. El reforzado
Cuando es reforzado, es reforzado. ¿Con qué? Con cemento en general. ¿Está? Entonces, cuando me están hablando de reforzado, me están hablando del cemento. Él me dijo, cal, cemento y arena. Y arena. Es decir, cal y arena serían el aéreo común y reforzado. El término reforzado viene por el lado del cemento. El mixto venía por el lado del polvo de ladrillo. ¿Se van a acordar de eso? ¿Y después? El mixto reforzado, los dos juntos. Polvo de ladrillo y cemento. Ahí nomás. No sé lo que está por decir vos, pero si en función de lo que veníamos analizando, el mixto reforzado sería mixto, polvo de ladrillo, reforzado, cemento. ¿O me equivoco? A ver. Sí, eso. A ver, polvo de ladrillo y cemento. Bueno, acá Girina me dice, no te vemos. No, ya no. Vamos a cambiar nomás. Entonces, acuérdense de ese tipo de asignaciones. ¿Y cómo se engancha esto con las demás materias? Yo les decía a principio de año que esta materia es una materia muy inicial de la ingeniería, porque tenemos varias materias que se enganchan a partir de acá y no van a ver mucho más el porqué. Le van a decir, hay una materia que se llama, no me acuerdo, creo que se llama, en mi época se llamaba tecnología de la construcción. Ahora se llama tecnología de no sé qué, pero algo de tecnología es. En donde le van a decir, bueno, vamos a hacer la pared, vamos a estudiar cómo se hace una pared y el revoque, tal mortero, el fino tal mortero, el jarro tal mortero, y no le van a decir mucho más el porqué. El porqué, los porqués, mejor dicho, están acá. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, el MAMR, ¿qué me están queriendo decir? MAMR. La pregunta en un examen puede venir por ese lado, por ejemplo. A ver, en un mortero se encontró la designación MAMR. ¿Qué quiere decir eso? Mortero aéreo mixto reforzado. Y ahí te agarro. No sé lo que es mortero. No sé lo que es mixto. Y no sé lo que es reforzado. El mortero es... No te estoy preguntando. Simplemente le quiero mostrar cómo vienen las preguntas en el lado del oral cuando, gracias a Dios, ustedes tienen la ventaja de tener grabadas estas clases y van a poder ir escuchando una y mil veces, la que quieran, pero síganla, porque por ahí vienen las preguntas del examen. O sea, si ustedes estudian de memoria, no sé qué, y yo te voy a preguntar una cosa así suelta, porque la practicidad en ingeniería viene por ese lado, no viene por saber de memoria ciertas cosas. Entonces, por eso es que yo le insisto en que la vayan llevando al día la materia, porque si quieren estudiarla toda junta y meterla toda junta en la cabeza unos días antes del parcial, y van medio que mal, porque la idea es que se le vaya abriendo la mente y vayan entendiendo conceptos, y para eso hay un tiempo, a medida que vamos avanzando con los distintos temas, y fundamentalmente, muchachos, fundamentalmente, ir relacionándolo a los distintos temas. Martín Gonzalo, me estás dando ganas de... Martín y Gonzalo, me estás dando ganas de comer. ¿Qué estás comiendo, Martínez? Mira. Martínez. Mortero hidráulico. Sí. Ahora habla. Mortero hidráulico. Me dijeron que vos sos especialista en mortero hidráulico, Martínez. ¿Fuera el que ayer estaba tomando un yogur? ¿O no? Me voy por ahí, miro la computadora y lo veo muy tomando un yogur. No, creo que ayer me puse a mirar, mientras estaban dando clase, me puse a mirar así, para conocerlo, ¿no? Porque la idea es conocerlo. Y me puse a mirar así y lo fui conociendo. Hay muchos que están sin la cámara y no les conviene, muchachos. No es nada. Pero la única, no lo tomen a mal, la única manera que nosotros tenemos hoy de conocerlo virtualmente es que ustedes tengan la cámara prendida. Y que esté comiendo un sándwich, no sé qué está comiendo Martínez, está bien, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, me di cuenta que ahí a Cooper Basser le gusta, dice, a ver, ¿cómo era que decía? Porque ayer estaba mirando, le gusta la plata fácil.
¿O me equivoco, Cooper Basser? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Y porque si te das vuelta hacia atrás y mirás, tenés un cartel ahí que dice, Sí. plata, no sé si un juego, un libro. Sí, un juego de mesa. En serio, entiendo. Me puse a recorrerlo así, a uno por uno, y es la única manera que tenemos de conocerlo. Te escucho entonces, mortero hidráulico. Vamos a seguir con esto y terminamos con esto. El conglomerante es la cal hidráulica. Cal hidráulica es aquella que puede fraguar y endurecer con o sin presencia de aire, incluso bajo el agua. Bueno, fíjense cómo van a venir las preguntas en el oral. Mortero hidráulico, no sé lo que es mortero y no sé lo que es hidráulico. Él me está diciendo ahora, y con eso nos estamos enterando, que en el mortero hidráulico el conglomerante es la cal hidráulica. Perfecto. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de mortero que hay? Está el mortero hidráulico, que es el constituido por cal hidráulica y arena. Ajá. Mortero hidráulico mixto, que con el polvo de ladrillo sería. Hay una preguntita. ¿La cal hidráulica cuándo era que era conveniente utilizarla? Las estructuras que iban a tener contacto con el agua. Claro, las estructuras que iban a tener o tenían ¿Cuándo? la posibilidad de estar en contacto con el agua, porque Con el de esa agua. manera yo me aseguraba de que aún esté en contacto Estando en el agua, frague sería. pueda fraguar, ¿está? Entonces, eso es el mortero hidráulico. Y el mortero hidráulico mixto me acuerdo que hace un ratito dijimos que Sí. era con polvo de ladrillo. Eso me Con el acuerdo. polvo de ladrillo, sí. Que cal hidráulica, arena y polvo de ladrillo. Ah, ¿viste? Me acuerdo bien. Después, El hidráulico reforzado, que es con cemento. reforzado era cuando tenía y el Sí, cemento. Porque se le estaba agregaba reforzado con cementos, cemento. ajá. A la cal Sí. hidráulica, arena y cemento. Y después está el Sí. mortero hidráulico mixto reforzado, que se le agrega la cal hidráulica, cemento, arena y el polvo de ladrillo. ¿Se entendió, muchacho? Entonces, esto no es tan complicado. Entonces, cuando vayan a la otra materia, la materia esta de estudio de ensayo, no de estudio de ensayo material, de tecnología de la construcción o cómo se llama, le van a dar un detalle de un piso, de una mampostería de asiento y le van a decir, tienen que usar tal mortero, tal mortero, tal mortero. Pero no se van a detener a enseñarles lo que es un mortero, ni por qué es mixto, ni por qué es reforzado, ni por qué nada. Esas cosas tienen que aprenderla acá. Tampoco nos a nosotros los detalles de las construcciones, porque eso es de otra materia. Nosotros llegamos a saber los conceptos y ahí dejamos, ¿está? Como la dosificación, llegamos a la dosificación, estimar una resistencia, y después el cálculo estructural viene después. Vamos con, a ver, agarremos bueno, al muchacho que le gusta la plata fácil, a ver. ¿Mortero de cemento? Mortero de cemento son aquellos que el aglutinante del cemento Portland. Léelo, Nicolás. ¿Cada tipo? Sí. Bueno, el mortero de cemento constituido por arena y cemento. También incluye la pasta pura de cemento. El mortero de cemento impermeable está constituido por cemento, arena e hidrófugo en cantidad suficiente. Ahí nomás. Mortero de cemento el mortero de cemento es un mortero, digamos que bastante compacto y bastante poco poroso, que ayuda mucho a la impermeabilidad. Entonces, cuando yo quiero hacer algo impermeable, lo que hago es un mortero de cemento. ¿Está? Lo que hago es un mortero de cemento. Y si quiero asegurar más esa impermeabilidad, hago un mortero de cemento impermeable metiéndole un cierto porcentaje de hidrófugo, que es un material que lo que hace es impedir el paso del agua. ¿Cuándo se usa fundamentalmente el mortero de cemento? Para evitar el contacto directo entre un tratamiento con cal y una estructura de hormigón, para tener un mejor agarre. Por ejemplo, si yo tengo una estructura de hormigón, cualquiera sea, una viga, una losa, una columna, no se le revoca con cal directamente encima de la estructura. No se le revoca con cal directo. Se le hace
primero un mortero de cemento y después sobre ese mortero, se lo van a ver cuando vean la otra materia, pero se lo comento como para que vayan viendo. Y Eso después, también para generar adherencia. por supuesto, Porque fundamentalmente para evitar que la cal dañe algún hierro que pueda llegar a haber quedado por ahí, porque el proceso de corrosión cuando viene, sigue. La adherencia podés llegar a tener igual, pero el tema es que no está bien. Entonces siempre van a tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora que estoy hablando de esto, en el examen pasado, así, porque estas cosas van a salir, sobre todo en los orales. Y en la presencialidad, ¿saben cuándo sale? Porque por ahí no es un tema como para tomarlo como tema, aunque por ahí sale como tema. Sí como pregunta. Entonces, cuando se le toma unos temas y tiene que ir a defender ese tema en la presencialidad, por ahí vienen ese tipo de preguntas. Qué sé yo, a ver, mi papá, tu tío, tu abuelo, yo estaba poniendo una puerta de marco metálico. ¿Qué mortero usó? Está bien, no le pido la dosificación del mortero, pero ¿cuál? ¿Qué le puso al mortero? Y me llega a decir cal y está mal. ¿Por qué? Porque la cal la va a atacar, porque te dije que la mampostería era de... La mampostería, el marco de la puerta o de la ventana era de metal. Entonces, por eso le decía hoy, lo que tienen que tratar de aprender acá son los conceptos, ¿no? El mortero de cemento atenuado, me dijiste... ¿Cómo era el apellido, el nombre? Cooper Basel. Cooper Basel, Nicolás. ¿Cómo te dicen? ¿Nicolás te dicen? Nicolás, sí. O Cooper, ¿cómo te dicen? Cooper Basel no creo que te digan. Cooper me dicen los Y amigos. ahora sí, ahí estamos de acuerdo, porque eso lo otro es muy largo para Cooper y Chad. Bueno, falta después uno, ¿Cómo? Falta uno, el atenuado. El atenuado que está constituido por cemento, cal y arena. Bueno, después tenemos los morteros de yeso. Sabemos cuál es la particularidad del yeso, ¿no? ¿Se acuerdan? Que fragua muy rápida. Exactamente. Y que el agua le daña y la ataca. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con eso. Está constituido por yeso y arena, el yeso atenuado, yeso, arena y calgrasa en algunos casos, y el con liga con yeso y fibra. Bueno, morteros especiales, mírenlo, el Claucol, que es un adhesivo cementicio para revestimiento de cerámico, es algo muy conocido. Acá es medio que hay cosas comerciales, pero básicamente, si yo quiero pegar un adhesivo, se usa Claucol. Fino a la cal es para revoque fino, y las pastinas son juntas de piso y revestimiento. ¿Vieron cuando ustedes ponen los cerámicos que le quedan las juntitas de los pisos? ¿Cómo las junto? Se le pone una pastina. Bueno, el estado fresco y el estado endurecido. El estado fresco, la pasta aglomerante y el agua lubrica los puntos de contacto entre las partículas del agregado, facilitando el deslizamiento e impidiendo la separación. En la etapa de fraguado y endurecimiento final, la pasta aglomerante adhiere no solo entre sí las partículas de agregado, sino también a todo el mortero con los mampuestos, ladrillo, o con superficie de paramento, eso ya lo habíamos dicho. Las propiedades. La trabajabilidad. La trabajabilidad de los morteros es, ya sabemos lo que se habla cuando se habla de trabajabilidad. Se habla fundamentalmente de la etapa de colocación de algo, ya sea del hormigón o de lo que venga, ¿no? Necesitamos tener una buena plasticidad y una buena adherencia. La cal es un excelente aglutinante desde el punto de vista de la trabajabilidad y otorga al mortero una adecuada plasticidad, eso está bien. El cemento como único aglutinante en el mortero, en pequeñas cantidades le confiere muy poca plasticidad. El cemento como cemento en sí le confiere poca plasticidad. La cal le da más plasticidad a la estructura. Cuando me hablaron del otro día de eso, y yo le hablé de la torta frita, después miré el video. Y encima todo esto queda grabado. No sé si se me entendió cuando le hablé de la torta frita. No es que van a tener que hacer torta frita con eso. Lo que le hablé es como, le hablaba de la consistencia que tiene uno, porque me dijeron algo de untuoso, una cosa así, de la consistencia que tiene uno y de la consistencia que tiene otro, de lo áspero que son las mezclas.
Esa comparación es la que quise hacer la semana pasada. Bueno, la adición, acá hay algo que marqué como importante, dice, el mortero de cemento, si se agrega cal hidratada en pequeñas proporciones, entre 1/10, o sea, la décima parte, o 1/5, o sea, el 20%, mejora la plasticidad sin disminuir la resistencia. Si yo le agrego entre un 10 y un 20% de cal, mejora la plasticidad, porque la cal le da plasticidad, sin disminuir la resistencia. Volvemos a recalcar lo que ya dijimos, no es muy importante la resistencia en los morteros, porque básicamente es para o cierre, o revoque, o alguna cosa así, no es estructural, entonces se le pone cal para eso, para mejorar la plasticidad. La adición de mayores proporciones sí disminuye la resistencia, porque le estoy poniendo más cal y le estoy quitando la posibilidad de tener cemento. La adición de polvo de ladrillo, ¿para qué le ponemos polvo de ladrillo? Porque en realidad por algo se hacía, cada vez menos, por ahí pueden llegar a conseguir algún lugar en donde venden eso, o materiales volcánicos u otros productos industriales finamente molidos, se comportan como materiales puzolánicos comunicándole al mortero de cal mejores propiedades de cohesión, plasticidad y resistencia. Mejoran un poco esas condiciones. El tema es cuánto cuesta conseguirlo, porque tengo que moler el polvo, ¿no? A ver, los aglomerantes se ordenan según su trabajabilidad y fíjense el orden en cuanto a la trabajabilidad. Cal aérea, yeso, cal hidráulica, cemento de albañilería y cemento Portland. ¿Le hace ese orden acordar a algo? ¿Alguna tabla que habíamos visto cuando vimos cales? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se acuerdan de la tablita de Vicat? Al contenido de arcilla de cada una. Fíjense el orden de la tabla de Vicat. Exactamente el mismo orden con la adición del yeso y el cemento de albañilería. Pero ¿se acuerdan de la tabla de Vicat, de la clasificación de los conglomerantes de acuerdo al índice de hidraulicidad? Empezamos por las cales, después íbamos por las hidráulicas, la cal hidráulica y el cemento. ¿Está? Fíjense que el orden es el mismo, nada más que en este caso se le mete el yeso en segundo lugar y el cemento de la albañilería un poquito antes del cemento normal. Pero de acuerdo a la trabajabilidad, ¿quién tiene más trabajabilidad? La cal. ¿Quién tiene más trabajabilidad, la cal o el cemento? La cal. Y por eso le digo, traten de acordarse el orden de la tablita de Vicat en cuanto a la hidraulicidad, porque el orden es el mismo en este caso, con la adición de esas dos cosas. En cuanto a la resistencia mecánica, el orden es casi inverso al de la tabla de Vicat. Empezamos de abajo para arriba. Vamos por el cemento de albañilería, la cal hidráulica. Hasta ahí todo bien. ¿Qué cambió? Cambió que la cal aérea es más resistente que el yeso. En ese orden, esas dos últimas cosas variaron en cuanto a la resistencia. Fíjense, entonces, no se estudien de memoria el orden de la trabajabilidad, piénsenlo, razónenlo en función de lo que vimos en las clases anteriores y ese orden sale solo. Y por ahí si se le cruza alguno, bueno, no es tan grave. Pero no quiero que se pasen 3 días y horas estudiando un orden que por ahí no tiene mucho sentido saberlo. Pero sí razonarlo. Es más feo no saber el razonamiento que equivocarse en alguno. La influencia del tipo de arena. Los morteros realizados con cemento normal o con el cemento de albañilería que contengan arena granítica son de mayor resistencia que lo que tienen arena silicia. De acuerdo al módulo de finura se pueden considerar arena fina, los que tienen un valor menor que 2, mediana de 2 a 3 y gruesa de 3, mayor de 3 digo. Las arenas gruesas tienen, y escuchen este razonamiento porque si bien está hecho para el mortero, sirve mucho para los hormigones, y ya lo habíamos hablado la vez pasada de alguna manera cuando hablamos de los agregados y de la compacidad de los agregados, y se van relacionando todos los temas. ¿Ustedes me ven? Yo no me veo acá.
Sí, profe, lo vemos. Ah, porque no me veo. No es que yo me quiera ver, pero... las arenas gruesas tienen menos vacíos y por ello menos aglomerante. Las partículas de arena son más resistentes que la pasta de aglomerante que la rodea, de donde se deduce que el mortero que tiene arena gruesa es más resistente, puesto que en su masa tiene más partículas resistentes que pasta aglomerante. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de la compacidad, de que los granos más grandes dejaban espacio para que se llenen con los agregados más chicos y en consecuencia eso me daba más compacidad y en consecuencia más resistencia, que es lo que vamos a ver cuando veamos hormigón? Bueno, pasa exactamente lo mismo con el agregado. De las observaciones también tenía que ver con superficie específica. de resistencia ornamentada se corrobora que los morteros preparados con arenas finas dan menores resistencia. Esto se explica en la fórmula de Ferret. Bueno, la fórmula de Ferret ya la vimos la semana pasada. Bueno, acuérdense de esto. Y todo esto tiene que ver con que el agregado tiene una resistencia, intrínsecamente, tiene una resistencia mayor que la del mortero. Yo no me acuerdo cuánto era la resistencia del agregado, pero Jorge Cabrera se va a acordar, ¿no es cierto? Jorge. Jorge. Te escucho. Hola, profe, ahí estaba sin el micrófono. ¿Te acordás cuál era la resistencia del agregado en forma intrínseca o no? No tengo el apunte a mano ahora, profe, estoy buscando si... ¿Anotaste? No anoté, profe. Yo le sugeriría, muchacho, de que esas cosas que yo voy diciendo por ahí, que en algún lado están en el apunte, y que yo las digo así medio como comentario, vayan anotando porque son las cosas que yo posiblemente les pregunte de alguna u otra manera de una u otra manera en el parcial, porque son importantes y se relacionan entre sí, más allá de que en el apunte estén perdidas por ahí. ¿Alguien se acuerda de lo que yo había dicho en cuanto a la resistencia intrínseca de los materiales que habíamos visto cuando vimos árido? Alrededor de 120 megapascales, ¿puede ser? Entre 60 y 270, ¿no, la profe? ¿Megapascales? Sí, entre 60 y 270 era. Entre 60 y 270. Por eso es que yo necesito tener la mayor parte del espacio, del volumen ocupado con agregados resistentes, pues si le pongo un agregado no resistente no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? Bueno, influencia de las adiciones. Miren esto, ¿no? Influencia de las adiciones. Las adiciones como el polvo de ladrillo, materiales volcánicos y otros productos industriales finamente molidos se comportan como materiales puzolánicos comunicándole al mortero de cal mejores propiedades de cohesión, plasticidad y resistencia. Las adiciones mejoran esas condiciones. Resistencia. El polvo de ladrillo mejora un poco esas condiciones. Influencia de la edad. Influencia de la edad. La resistencia de los morteros de cemento, cal y mixto, crece con la edad. Esto no sucede en general con los yesos. ¿Por qué va a crecer la resistencia de los morteros cal y mixto con la edad? Y bueno, porque hay un proceso natural de endurecimiento que se va produciendo. Habíamos hablado del fragüe y del endurecimiento, y habíamos dicho que el endurecimiento se va dando en mayor medida con la edad, a medida que pasa más el tiempo. Jorge Cabrera, baja y apagar el micrófono, quedó. Se va dando con mayor, el conglomerante va adquiriendo resistencia con el tiempo. En el mortero pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues en definitiva, ¿quién les está dando la resistencia? Aparte de la intrínseca que ya tienen los agregados. Se la está dando la cal, en la medida en la que pueda la cal, y el reforzado del cemento en la medida en la que la cantidad de cemento que yo le puse se lo permita. Pero la curva, en cuanto a variación de resistencia con el tiempo, tiene la misma variación. Influencia de la edad, entonces, es eso. La clasificación de los aglomerantes según la rapidez de fraguado es la siguiente. ¿Quién fragua primero, rapidísimo? Y el yeso. El yeso es un carbonato, ¿no es cierto, Palacio?
Sí, carbonato de calcio. El yeso Muy no, bien. el yeso es sulfato de calcio. Ah, te estaba Sulfato. diciendo, estaba por decir que estaba saliendo mal, ¿eh? No, Estar entre sulfato de calcio. carbonato y sulfato. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante que lo conozcan al docente? Porque cada docente tiene una manera distinta de trabajar, de ser, qué sé yo. Y yo desde el no sé te pregunto mucho, pero la idea es que en clase te vayan marcando cuáles son los ritmos. O sea, el sale de un sulfato dije bien, ¿no? El yeso sale de un sulfato y la cal, no sé qué más, el cemento, salen de un carbonato de calcio. Cerrá tu micrófono, David. Entonces, no sé por qué salí hablando de esto. Ah, era la clasificación de los aglomerantes según la rapidez de fraguado. El yeso, el cemento normal, el cemento de albañilería, la cal hidráulica y la cal aérea. Fíjense que acá, acuérdense, por eso es importante la tablita de Vicat, la tablita de, esa tablita famosa. Fíjense que acá es al revés. Vamos de abajo para arriba con la tablita de Vicat. Le metemos el yeso abajo y después todo lo demás. La adherencia. Bueno, ya vamos a repetir lo mismo. El contacto entre mortero, imán puesto y revestimiento, no hay combinación química. Las uniones se mantienen por adherencia puramente física, es lo que estamos hablando hoy. El mortero plástico es un mortero inicialmente adherente, pero debe cuidarse de esa propiedad se mantenga a lo largo de la vida útil de cada obra. La costumbre de mojar los ladrillos en las piezas de revestimiento antes de colocarla obedece a la necesidad de que estos no quiten el agua del mortero, por lo que resultaría una mezcla poco adherente por fragua defectuoso. Esa pregunta suelo hacer bastante, pero no así, tal cual. Lo que te digo es, mirá, el albañil estaba en el medio del rayo del sol haciendo una pared. Trajo la mezcla, puso la mezcla sobre el ladrillo y el ladrillo lo agarró así, en el medio del rayo del sol, a las 3 de la tarde, recontra seco, y lo puso. Lo niveló bien con la plomada, con el nivel, todo muy lindo, y así hizo el muro. ¿Está bien eso? No. ¿Por qué? En realidad tiene que ver también por el hecho de que el material de ladrillo tiene mucha capacidad de absorción y eso va a chupar el agua de la mezcla rapidísimo. ¿Y entonces qué va a pasar? Si chupa el agua de la mezcla, ¿qué va a pasar? No se va a activar el cemento, digamos. Y Claro, eso. cuando el cemento quiera continuar, empezar o terminar su proceso de fragüe, no va a tener el agua necesaria. ¿Por qué? Porque se la sacó todo el ladrillo. ¿Está? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a unir y capaz que sí, un poquito, pero no va a tener la resistencia que debería tener con una buena adhesión. Entonces, el tema de mojar el cemento no es para que quede más lindo ni para que lo pueda, no, para nada de eso. Es por una cuestión de hidratación fundamentalmente del conglomerante, para que al conglomerante cuando necesite producir el proceso de fragüe y de endurecimiento no le falte el agua, fundamentalmente para eso. ¿Se entendió, muchachos? O sea, quiero que entiendan este tipo de cuestiones, porque la pregunta va a venir por ahí. ¿Y saben qué? Si bien por ahí este tema no es el tema más difícil y más complicado, es el tema que más le puede hacer pasar vergüenza en la obra, en una horita. Esta parte la manejan muy bien los albañiles, digamos, muy bien. Y le van a preguntar, a veces para hacerle caer en el error, ¿no? Así que léanlo. Constancia de volumen. Bueno, el cambio de volumen que sufren los morteros al secarse se traduce en el asiento de la mampostería reciente y el agrietamiento de revoques. Cuanto más rico sea en contenido de cemento, mayor será, precisamente por el mayor contenido de cemento, el riesgo de contracción. Cuanto mayor sea la contracción del ligante en sí mismo, mayor también será la del mortero. Por eso hay que tratar de que esas contracciones no sean tan grandes. Y en cuanto a la dosificación, y este es el último tema que vamos a hablar, la dosificación se puede hacer en general, ¿no? En general, en volumen o en peso o mixta. ¿Qué sería en volumen?
En volumen sería el famoso 1/4, 1/3. 1/4, 1/3. ¿Qué es 1/4? No sé. ¿Qué es 1? No sé. ¿Y qué es 3? Tampoco. 1/4, 1/3. Cuando me dicen una dosificación de ese tipo, lo que me están diciendo es una dosificación 1/4 de balde, por ejemplo, de no sé qué, de cemento, por ejemplo, 1 de cal y 3 de arena. Cuando me dicen 1/4, 1/3, me están diciendo eso. El orden, en general, excepto el polvo de ladrillo, déjenlo al polvo de ladrillo porque prácticamente no se usa, va del más fino al más grueso, del cemento, la cal, la arena. Esa es la dosificación en volumen. La dosificación en peso es cuando le dicen tantos kilos de cal, tantos kilos de cemento, tantos kilos de arena, para lo cual hay que tener una balanza. Y eso en general, en las obras de construcción chicas, no se tiene, no se usa, y sobre todo para cerramiento, para revoque. En ese tipo de cosas, de trabajo, se usa mucho la dosificación en volumen. Al albañil ponele 1/4, 1/3, y le pone 1/4. Claro, sería así. La proporción es 1/4, 1/3, supongamos. Ahora, si yo hago un cuartito de balde, un balde de cemento, un balde de cal y 3 baldes de arena, solamente eso me va a quedar una cosita chiquitita. Voy, revoco y tengo que volver a hacer de nuevo, no tiene sentido. Entonces, no tiene sentido, sobre todo porque hay un tiempo mayor de fragua en este caso. Entonces, lo que se hace es, si bien esa es la proporción, de acuerdo a la cantidad de obrero que tenga, a la rapidez con la que trabajen, etcétera, 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 no se hace, se hace con esa proporción, pero se le pone, por ejemplo, 9 baldes de arena, ¿sí? Se le multiplica por 3 a cada una de esas proporciones. 1/4 por 3, 1 por 3, 3 baldes de agregado grueso por 3. Y con esa proporción que sería, a ver si digo bien, 1/4 por 3, 3/4. 1 por 3, 3. Sería 3/4, 3, 9. ¿Está? Con esa me voy y hago la cancha, ¿sí? Pongo la arena, qué sé yo, hago el mortero, le pongo agua a gusto, porque acá es agua a gusto, queda feo decirlo, pero es verdad, es agua a gusto, nadie le va a decir a ver tanta... No. Cuando tenga la plasticidad que ustedes requieran para el trabajo que quieran hacer, y el que se sientan cómodos, agua a gusto, y revocan, ¿está? Eso le va a durar un tiempo de trabajo, sobre todo no va a empezar a fraguar, y después vuelven y hacen otra canchada. En general los albañiles tienen bastante bien manejado esto en función del tiempo con el que ellos trabajan. Entonces, sí. ¿Siempre se multiplica por 3? No, por eso te decía. Por eso te decía, depende mucho de la cantidad de albañiles que vos tengas, de los elementos con los que trabaje y de la rapidez con la que trabajen, porque capaz que si es uno solo y es recontra lento, y mira, hacele 1/4, 1/3, que con eso va a estar toda la mañana, ¿me entendés? Ahora, si tenés 3 que están tirando el revoque, qué sé yo, capaz que te conviene hacerlo un poco más, y así, viste, hace todo junto. Eso es mucho, depende del caso. Entonces, dosificación de volumen, dosificación por peso es tantos kilos, tantos kilos, tantos kilos, y la mixta en donde se puede hacer, qué sé yo, 1400 kilos de cemento, 3 de arena, 3 de canto rodado, o sea, una parte en peso y la otra parte en volumen. Bueno, en este caso, yo diría que en la gran mayoría de los trabajos de mortero, la que más usual es la de volumen, el famoso 1/4, 1/3. Miren, como para zafar de toda esta, no es parte de nuestra materia, no es parte exactamente de nuestra materia, sí solamente el entendimiento. Hay una tablita que yo le puse ahí de morteros usuales en obras de albañilería. No sé qué página será, porque no estoy con la computadora, pero no abrí el archivo. Pero 16, profe. Está bien, pero no abrí el archivo, no es necesario porque hoy conseguí el apunte por ahí, lo tenía impreso en algún lado, y me manejo más con el impreso. En esa tablita van a encontrar los distintos trabajos que se pueden hacer y las dosificaciones en volúmenes aparentes más usuales,
más usuales. Entonces, yo lo que quiero es convenir con ustedes algunas dosificaciones y explicarle esa como para que sepan qué es, cómo se usa, y eventualmente si algún día necesitan algo de esto, vayan a la tabla y miren. No es necesario que se acuerden de memoria todos los valores, pero fíjense, por ejemplo, para un revoque grueso en muros, ahí está el famoso 1/4 de cemento, 1 de cal aérea y 3 de arena. ¿Sí? Agarremos esa. Entonces, yo te puedo llegar a preguntar cuál es la dosificación de un mortero para revoque grueso. No te voy a preguntar toda la tabla, pero te puedo preguntar 2 por lo menos. Revoque grueso o 3. Revoque grueso y el revoque fino. ¿Cuánto es el revoque fino según esa tabla, Girina? ¿Está Girina? Sí, ingeniero. ¿Tomaste asistencia? Porque yo no. Sí, sí, ya lo hice. Perfecto. Durini. Durini. Sí, profe. No te veo, Durini. Ah, ahí está. Ahora sí. El revoque, la dosificación para un revoque fino, para interiores. Un La octavo. primera, sí. Un octavo de cemento Portland. Sí. A ver. No, para interiores. Sí, está bien. Un octavo de cemento Portland. Cal aérea en pasta 1 y 3 de arena fina. Perfecto. Entonces, ¿qué diferencia hay con el de la mampostería? La cantidad de cemento Portland. ¿Cuánto era para el de la mampostería? 1. ¿Seguro? A ver. Perdón, mampostería no, para el revoque grueso el muro que estábamos mirando hoy. Ah, era 1/4. 1/4, ¿y ahora es? Y ahora es 1/8. Fíjense, y el 1/3 es lo mismo. El 1/3 es lo mismo. Acá hay algo que por ahí la tabla no lo dice y que sería bueno que simplemente lo digamos y lo resaltemos. No es lo mismo, más allá de que uno sea 1/4, 1/3 y el otro sea 1/8, 1/3, parecería que solamente varía el cemento. Esa designación no me habla mucho de la granulometría de la arena. 1/4 de cemento, 1 de, no me acuerdo qué era el 1, Durini. Cal aérea en pasta. Y 3 de arena. Y 3 de arena, punto. Y nada más. Pero no es lo mismo la arena que se va a usar para el revoque grueso que la arena que se va a usar para el revoque fino. En general, la arena de revoque fino es una arena mucho más finita para que el revoque fino quede más linda. Si yo uso la arena así, no me va a quedar nada fino. Me va a quedar simplemente un revoque grueso, rugoso, muy, muy rugoso, menos resistente. Entonces, si bien esa designación 1/8, 1/3 no me dice, porque no se usa, de decir qué tipo de arena, la arena para el revoque fino o para el enlucido en general, cualquiera sea el enlucido, es de granulometría muchísimo más finita. Y el otro revoque que podemos mirar es el revoque fino para exteriores, 1/4, 1/3 también, es lo mismo, tiene un poquito más de cemento. Nada más. Muchachos, me interesa que sepan esto. Entonces, si te agarra vos, por ejemplo, a ver, hacemos uno acá cualquiera. Gauto. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo te va? Agarremos la otra tablita. Por ejemplo, vamos a hacer no sé, una obra, o esta tabla, cualquiera, las dos. Una mampostería, un revoque, un mortero de asiento para mampostería. ¿Qué dosificación uso? ¿Cuál de las dos tablas, profe? Cualquiera. Agarremos la primera si querés. ¿Qué me ha hecho un mortero de asiento? Sí. A ver, que encuentre. Puede ser 1.6, creo que es.
Está tipo doblada la tabla, así que es medio difícil de entender. Y suele ser un cuarto 1-3. Fíjate la primera, dice submuraciones, pilares, muros muy cargados, mampostería de elevación. Mampostería de elevación con ladrillos muy comunes. Está ahí, sería 1, 2, 3, 4, 5. La quinta sería un cuarto 1-3. Esa es la más usual. ¿Está? De hecho, esta tablita se usa de esta manera. Con lo que aprendimos en la clase de hoy, lo que a usted le tiene que alcanzar es para... cuando un albañil le pregunta, che, voy a hacer un mortero de asiento, ¿cómo va a hacer? Y bueno, pará, que ya voy, porque me llaman por teléfono, te va a agarrar la tablita, mirá y le decís un cuarto 1-3. ¿Viste? No te agarren desprevenido, tampoco no le diga que uno sabe, eso no tenés que hacer nunca. Te llamaron por teléfono, no sé qué, tú te fuiste, miraste la tablita y es un cuarto 1-3. Lo que tenés que saber vos es que es un cuarto, que es 1, que es 3, por qué. Pero de memoria estas cosas no tenés que saber. Bueno, muchachos, no les jodo más porque creo que necesitan tener un recreo antes de la clase de planeamiento. Lo que sigue en la carpeta no es importante, yo simplemente lo puse, pero nadie dosifica a el mortero. Le puse como para que tengan, si quieren mirarlo, si quieren pero el mortero no se dosifica el hormigón. Y no les quiero joder porque tienen mucho ya como para entretenerse con cosas que por ahí son muy, muy teóricas y nada de práctica. Nadie dosifica. A ver, voy a dosificar el mortero de mi dormitorio. Muy fanático tenés que ser, digamos, para hacer una cosa así. Hacelo si querés, te dejé el libro ahí, pero no es importante. Yo me sigo quedando, pueden irse, nos vemos la semana que viene, no falten la semana que viene, porque más allá de la asistencia, eso para mí ni siquiera es importante. Creo que en clase se va aprendiendo y creo que es la mejor manera de hablarlo. Y empezamos con hormigón, que un poco junta todo lo que hablamos. Dejamos de grabar, nos vemos la semana que viene. Yo me sigo quedando por si alguno me quiere preguntar algo y si no, nos vamos a tomar la leche y a dormir la siesta. No sé. Profe. Ustedes